Me llamo Carolina, tengo 28 años, y hasta hace poco creía que estaba viviendo exactamente como siempre había soñado. Desde hace 3 años, soy ama de casa, no porque alguien me obligara, sino porque era lo que quería. Me encantaba cocinar, limpiar, cuidar de la casa, poner flores frescas en la mesa y esperar a mi prometido con la cena lista. Mi prometido, Michał, tiene 32 años y trabaja en una empresa tecnológica, gana muy bien, y desde el principio de nuestra relación me dijo que me apoyaría en todo, que si yo era feliz, él también lo sería. Hace 6 meses me pidió matrimonio y todo parecía estar en su sitio. Vivíamos juntos en su casa, que había comprado antes de conocerme. La casa era bonita, luminosa, con un pequeño jardín que yo cuidaba con esmero, y la habitación más importante de la casa era su sala de juegos, a la que él llamaba mi refugio. Tenía allí un ordenador de alta gama, consolas, cómics, figuritas, juegos de mesa, pósters, todo ordenado de forma casi obsesiva. Nunca me prohibió entrar, pero yo sabía que era su espacio, y lo respetaba hasta el día en que mis padres me pidieron ayuda. Mi padre había sido operado recientemente del corazón, y el seguro no cubría todos los gastos. Se habían endeudado tanto que tuvieron que vender la casa y planeaban mudarse a una zona más barata. Pero el proceso podía durar hasta 4 años, así que me preguntaron si podían quedarse con nosotros temporalmente. No me obligaron, no me chantajearon, solo me lo pidieron, y yo no supe decir que no. Al fin y al cabo son mis padres. Me lo han dado todo. Me apoyaron cuando dejé los estudios, cuando me mudé sin un centavo, cuando decidí que quería ser ama de casa. Así que me acerqué a Michał y le pregunté qué pasaría si mis padres tuvieran que mudarse con nosotros por un tiempo. Se puso serio de inmediato y me preguntó si iban a vender la casa. Le dije que sí y que podría tardar incluso 1 año, quizá más. Él respondió que era una mala idea, que no teníamos espacio para 2 personas más y que ni siquiera estábamos casados. Le propuse que vaciáramos su sala de juegos, pero él respondió que no, que era el único lugar que tenía para él, que lo necesitaba después del trabajo, que era su forma de mantener el equilibrio. Le dije que casi nunca iba allí, pero me respondió que no se trataba de si lo usaba o no, sino de la mera existencia de ese espacio. Me dolió más de lo que esperaba. Sentí que estaba pidiendo algo razonable, que al fin y al cabo eran mis padres, no unos desconocidos. ¿Cómo podía negárselo? Empecé a ver esa habitación de otra manera, como un espacio desperdiciado, como un lujo egoísta en una casa que debería ser común, no suya. Durante los días siguientes, sonreí, cociné, limpiaba, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo en mí. Pensar en esa habitación me dolía cada vez más, como una astilla en el dedo que con el tiempo se convierte en una herida abierta. Lo veía volver del trabajo, cansado, sin siquiera entrar en su habitación. Se quedaba dormido en el sofá con la serie encendida, que ni siquiera veía. Entonces, ¿para qué le servía todo eso? Mi madre llamaba todos los días y preguntaba cómo iban los preparativos. Yo mentía. Decía que la habitación estaba casi lista, que solo faltaban unas pocas cosas. Pero Michał no sabía nada. Pensaba que el tema estaba cerrado. Pero yo ya había tomado una decisión, silenciosa y fría. Empecé a vaciar la habitación en silencio, con la ayuda de mi hermano Kuba. Le dije que estábamos haciendo sitio para algo nuevo. Al principio no preguntó. Sacamos los cómics, las figuritas, los juegos de mesa. Lo metí todo en cajas con etiquetas falsas, como si fueran cosas viejas para tirar. Kuba se las llevaba a su piso. Pensaba que eran cosas mías. Cuando empezamos a sacar las consolas, me miró con recelo y me preguntó si eran de Michał. Le respondí que sí, pero que él no las usaba. Me ayudó a envolverlas en plástico, pensando seguramente que sabía más que yo. Lo último fue la cama, individual, más decorativa que práctica.
La bajamos juntos por las escaleras, sudando, y la metimos en el coche de Cuba. Por fin la habitación estaba vacía, silenciosa, lista. Pinté las paredes, colgué cortinas nuevas. Mi madre me dio una lámpara vieja del salón y la puse donde antes estaba su monitor de videojuegos. La casa parecía más mía, más cálida, más familiar. Todavía no le había dicho nada, pero el plan estaba listo. Michał se iba a un curso de formación de 3 días por trabajo, sin cobertura. Me despedí de él con un bocadillo en la mano y un beso de despedida. Me dijo que me quería y se marchó. En cuanto se cerró la puerta, llamé a Cuba y le dije, «Ahora o nunca». Trajimos una cama hinchable, el armario de mis padres, colgamos los cuadros de la casa antigua y cuando todo estuvo listo, llamé a mi madre. Llegaron el sábado con maletas, bolsas y la vieja cafetera. Mi madre sonrió y dijo, «Lo has decorado muy bien, cariño». La abracé y le respondí, «Todo es por vosotros». Durante todo el fin de semana sentí algo parecido al triunfo. La casa estaba completa, la familia reunida. Estaba convencida de que Michał lo entendería, que lo apreciaría, que los querría como a los suyos. Oh, cómo me equivocaba. La noche del domingo fue tranquila. Mi madre estaba sentada en un rincón del salón haciendo ganchillo. Mi padre se había quedado dormido con el periódico sobre las rodillas y yo estaba sentada en el sofá con un libro, con el corazón tranquilo y ligero, pensando que por fin todo se había arreglado, que había llegado el momento de que Michał viera cómo era una verdadera familia, de lo mucho que se puede conseguir con compromisos y amor. Pero de repente oí el ruido de una llave en la cerradura. Mi cuerpo se paralizó. Si él no debía volver hasta el lunes por la tarde. Me senté como paralizada, mirando la puerta, que se abrió lentamente. Michał entró con una bolsa al hombro, con el abrigo sobre los hombros, cansado, pero con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Vio a mis padres en su casa, en su salón, sin decir nada, sin avisar. Mi madre se levantó con una sonrisa cordial y dijo, «Qué bien que hayas vuelto antes, cenaremos juntos». Pero él no me saludó, no me miró como antes, solo me atravesó con la mirada y preguntó, «¿Qué está pasando aquí?». Intenté hablar con calma, explicarle que él sabía de la situación de la casa de mis padres, que era solo por un tiempo, que la habitación no se usaba, pero él no escuchaba. Solo preguntó, «¿Dónde están mis cosas?». Intenté responder con suavidad que estaban a salvo, que las tenía Cuba, que no faltaba nada, pero cada palabra sonaba como una excusa. Le dije que no había sitio y que había regalado algunas cosas y otras las había dejado en casa de mi hermano. Se quedó con la cara paralizada. Fue a la antigua sala de juegos, miró las paredes pintadas, las cortinas, la lámpara de mi madre, las fotos de mi familia y no de la suya. Se quedó en la puerta como alguien que ha vuelto al lugar del crimen y solo entonces comprende lo que ha perdido. Preguntó cuánto tiempo pensaban quedarse mis padres. Le respondí que lo que tardaran en vender la casa, quizá 1 año, quizá más. Entonces dijo que se había acabado, que la casa ya no era un hogar, solo un lugar que lo había traicionado. Mi madre intentó calmar la situación. Dijo que era solo algo pasajero, que él no entendía lo que significaba ser una familia. Pero entonces Michał estalló. Dijo que habían irrumpido sin su consentimiento, que la habitación que había creado durante años había sido destruida, que yo no había sido sincera con él, que había traicionado su confianza. Mi madre se acercó a él y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Le dijo que un hombre de verdad no grita, solo protege. Pero él no reaccionó con ira, solo con silencio. Dijo con la voz más tranquila de toda la noche, «Si no os vais ahora, llamaré a la policía». No creí que lo diría en serio. Grité, «¿De
¿Verdad quieres echarnos? Él respondió que todo estaba destrozado. No solo la habitación, sino él mismo. Sacó el teléfono y dijo al auricular que necesitaba ayuda, que había personas no autorizadas en su casa, que tenía los documentos de la propiedad y que la situación se estaba volviendo tensa. Mi madre gritaba. Mi padre intentaba detenerlo. Yo lo agarré de la mano. Le pedí que se detuviera, que si lo hacía, me perdería para siempre. Él me miró con dolor y me dijo: «Te perdí cuando decidiste que todo se podía cambiar sin preguntar. Llegó la policía, se mostraron los documentos, la casa estaba a su nombre. El agente dijo que teníamos 30 minutos para abandonar el edificio. Michał no dijo ni una palabra, no gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí, como alguien que se ha resignado a lo irreversible. Hicimos las maletas rápidamente, en silencio. Kuba llegó y nos llevó a una habitación que había conseguido alquilar en el último momento. Húmedo, con paredes finas y una cama que crujía con cada movimiento. Esa noche no dormí, no porque fuera incómodo, sino por vergüenza. No podía mirar a mis padres a los ojos. Intentaba convencerme de que lo había hecho por ellos, que Michał era un egoísta, que yo solo intentaba proteger a la familia. Pero entonces llegó Kuba y me dijo algo que no esperaba oír. Lo miré y supe que no iba a ser una buena conversación. Me dijo que Michał había hablado con él unas semanas antes de que empezara a sacar mis cosas de su habitación. Le había preguntado a Kuba qué consola me gustaría. Dijo que planeaba convertir la sala de juegos en un espacio común. Quería crear un lugar para mí, para nosotros, incluso para un futuro hijo. Tenía planes, bocetos. Quería enseñármelos cuando volviera de su viaje de negocios. Quería que construyéramos algo nuevo juntos. Me quedé en silencio. Un frío me recorrió el cuerpo como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Kuba respondió que Michał le había pedido que me devolviera sus cosas, que ya no confiaba en mí, pero que no quería destruirme, que pedía respeto. Entonces me derrumbé, lloré, y Kuba me abrazó como a alguien a quien ya no se puede salvar. Me senté durante horas mirando la caja en la que Kuba me había traído los restos de la vida de Michał. Había mandos envueltos en toallas, cables cuidadosamente separados, figuritas envueltas en periódicos. Todo olía a su mundo, que yo había destruido. Lo miraba como si fuera la urna con las cenizas, de alguien que había muerto no por una enfermedad, sino por mi estupidez, mi egoísmo y mi falta de paciencia. No podía contener las lágrimas. No eran lágrimas teatrales, sino lágrimas pesadas, que me quemaban la piel. Por primera vez en mi vida comprendí que se puede perder algo de verdad y no tener la posibilidad de recuperarlo, no por ira ni por traición física, sino por la incapacidad de escuchar y esperar. Mis padres guardaban silencio, intentaban vivir con normalidad. Mi madre repetía que él no era adecuado para mí, que un hombre de verdad no echa a una mujer a la calle, pero sonaban vacías, como si ella misma intentara creerlo. Mi padre dejó de hablar casi por completo. Por las noches solo miraba fijamente a un punto y murmuraba algo entre dientes. Yo era una sombra que limpiaba su propio fracaso, buscaba trabajo. Todas las respuestas eran negativas o pedían experiencia, que yo no tenía. Al cabo de 2 semanas, mi madre se sentó frente a mí durante el desayuno, me tomó de la mano y me dijo que mi tía los había invitado a su casa en el campo, que allí tenían una habitación, tranquilidad y la posibilidad de ayudar en la tienda, y que yo debía empezar mi propia vida, que no podía depender de ellos para siempre. Ni siquiera pregunté si podía ir con ellos. Sabía que la decisión ya estaba tomada. Mi padre ni siquiera me miró. Hicieron las maletas en silencio. No lloré, no supliqué. Les ayudé a hacer las maletas. Besé a mi madre en la mejilla.
Le di la mochila a mi padre, abrí la puerta y les dije: «Buena suerte». Cuando se marcharon, sentí como si la última razón de mi error hubiera desaparecido con ellos. Me quedé sin nada, sin casa, sin novio, sin familia, sin plan. Fui a trabajar a una tienda que me asignó una aplicación de trabajos temporales, salario mínimo, máximo número de horas, sin energía, sin motivación, pero no tenía otra opción. Tenía que hacerlo. Después de unos días, me armé de valor y fui a la empresa de Michau. Lo esperé como una acusada espera, el veredicto. Salió tranquilo, concentrado. Cuando me vio, se detuvo. No hablé mucho, solo dije: «No quiero esta miseria, no quiero este trabajo, no quiero esta soledad. Quiero volver contigo. Sé que la he fastidiado. Pero no lo hice para hacerte daño. Lo hice porque no sabía cómo proteger a mis padres. Ahora ni siquiera los tengo. Solo te tengo a ti». Él me escuchó hasta el final, sin interrumpirme ni una sola vez. Y luego me dijo con la mayor tranquilidad posible: «Ya no estoy en este lugar. Contigo lo has destruido todo, no solo la habitación, sino también a mí. Sé lo que vale mi tranquilidad y no voy a volver a perderla. No se tiene una segunda oportunidad si no se sabe esperar». Lo vi marcharse, sin odio, sin rencor, solo con algo peor: indiferencia. Entonces comprendí que era realmente el fin, no solo de la relación, sino de todo lo que creía que podía destruir y luego arreglar, que podía forzar decisiones y luego llorar y ser comprendida. No, esa mujer que era ya no existe. Ahora soy otra persona, alguien que se levanta al amanecer para coger el autobús, que come de una caja de plástico entre un turno y otro, que compra cosas en tiendas de segunda mano y duerme con el ventilador encendido y ruidoso, solo para no oír sus propios pensamientos. Mis padres me envían fotos de los tomates del huerto de mi tía. Parecen felices, y yo apenas llego a fin de mes. Quizá soy yo la mala, quizá todo es culpa mía, pero ya da igual, porque cuando lo dejas todo por alguien, y esa persona también te deja, descubres que el peor tipo de abandono no es el que has sufrido, sino el que tú misma has provocado.